Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Pues de la quinta ronda del Altiboss Norway Chess os traigo la partida que ha disputado el tricampeón del mundo Magnus Carlsen contra el pentacampeón mundial, todo una leyenda del ajedrez, BC Anand. La partida ha sido una apertura inglesa muy interesante, esta partida que la vamos a ver enseguida. Carlsen, que llevaba las piezas blancas, ha comenzado con C4 al otro lado del tablero. BC Anand le ha respondido con C5, con la apertura simétrica en la inglesa, caballo F3, caballo C6, D4, C por D4. Ha continuado la partida, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, E6, todo teórico, A3, alfil E7, E4 ha jugado aquí Carlsen y BC Anand ha puesto bajo seguridad a su rey. La partida ha continuado con caballo F3, ha retrocedido Carlsen su caballo y BC Anand ha jugado la agresiva dama A5 que plantea ya un caballo por E4 y vemos que la dama clava al rey puesto que el caballo de C3 no podría capturar en E4. Por lo tanto tendrían ventaja prácticamente las negras, las piezas del pentacampeón del mundo. Por ejemplo, alfil E2, una jugada para poner bajo seguridad a su rey, sería ya un error que BC Anand lo aprovecharía con caballo por E4 y si dama C2 para que no le doblen peones, por ejemplo, alfil F6 echando más leña al fuego sobre ese caballo y alfil D2, caballo por D2, dama por D2. Y aquí vemos que las negras tendrían un peón de más y también la pareja de alfiles. Por lo tanto, en esta posición las negras estarían mucho mejoradas, aparte que la dama está más activa. Pero la partida no ha continuado de esa manera, sino que aquí Carlsen, que no es poca cosa, ha contestado alfil D2, mirando por rayo X a la dama. Vemos que el caballo de C3, si no estuviera, esa dama estaría ya pues temblando. BC Anand ha llevado la dama al otro lado del tablero a H5, pero Carlsen alfil E2, preparando su enroque, preparando para poner bajo seguridad a su rey y además ese alfil mirando otra vez a la dama. Las negras han atacado al centro en esta posición con D5, C por D5, E por D5, E por D5, atacando a ese caballo. Caballo por D5 y aquí Carlsen ha aprovechado para poner bajo seguridad también a su rey. Caballo F6 han jugado las negras. Caballo D4 amenazan con, digamos, aislarle un peón. Amenazan un caballo C6 y después de B por C estarían con un peón aislado las negras. Por lo tanto, vuelven a mover la dama y la traen a la defensa de ese caballo, a C5. Caballo por C6, dama por C6 y alfil F3 atacando a esa dama. Vemos como Magnus Carlsen toda la partida ha estado dándole guerra al pentacampeón mundial y ahora es la dama la que amenaza. Esa dama ha ido de un lado a otro del tablero, pero bueno, BC Anand también sabe qué hay que hacer con las damas si la desarrollas prematuramente. No es bueno, pero en manos del pentacampeón mundial pues tampoco es muy malo, por lo que vemos en la partida. Dama A6, torre E1 atacando al alfil. Carlsen tampoco deja respirar aquí a BC Anand. Ahora con alfil E6 se cubren. Dama E2, confrontando las damas. Carlsen quiere cambiarle la dama a ver si llega a un final, que sabéis que con blanca siempre Carlsen los finales los va apretando de una manera que no se sabe cómo, pero resulta que la posición resultante a cualquier tipo de cambio siempre es favorable a Magnus Carlsen. Aquí BC Anand ha aceptado, dama por E2, caballo por D2 y alfil G4 mirándose el alfil de reojo, alfil por G4, caballo por G4, aquí H3 molestando al caballo, se ha ido a E5, caballo F4, vemos cómo esa torre de Carlsen ahora ataca al caballo y al alfil, o sea, eso es un peligro porque están haciendo un ataque doble. Con caballo C6 han defendido bien a ese alfil, caballo D5 volviendo a atacar a ese alfil que se ha ido a D6. Alfil C3 y vemos como ahora Carlsen ya plantea algunas maniobras con caballo E3, caballo F5 y estarían atacando al punto G7. Para evitar estos planes
aquí Visianan hace F6, pero torre a D1 ha hecho aquí Carlsen y vemos que por rayo X están amenazando al alfil de D6 y hay algunos temillas como salto de caballo, caballo por F6, jaque y captura del alfil. Por eso, aquí, por ejemplo, jugadas como caballo E5 serían mala jugada porque ya vendría esos sacrificios de caballo y parece que con torre pueden defender al alfil. Pero no es cierto, bueno, sí que es cierto que lo pueden defender, pero la ventaja blanca va a ser patente, porque después de caballo por F6 atacando al alfil, dándole un jaque, tienen que capturar con torre, porque si capturan con peón pierden ese alfil, así que a torre por F6, defendiendo el alfil, viene alfil por E5, atacando al alfil y a torre, y si alfil por E5, torre por E5, y vemos que no han ganado pieza, pero sí es verdad que Carlsen tiene un peón de más, que es lo que busca Carlsen en este tipo de posiciones, salir con una cierta ventaja y en el final ir poquito a poquito apretando la posición hasta que consigue doblegar al adversario. Pero aquí Visianan lo que ha hecho es defender su alfil con la torre, no ha hecho ninguna jugada rara. Torre de 2 para intentar doblar las torres y hacer más presión sobre D6. Rey F7 apartándose de posibles jaques del caballo. Y aquí torre de 1 doblando las torres. Alfil B8, rey F1. Ya Carlsen empieza a planear pues un finalito para... Por eso ha movido el rey a F1 para llevarlo al centro. Torre FE8. Vemos que domina la columna, pero bien es cierto que el rey con el movimiento de rey F1, ahora, aunque las torres se intercambien o haya algún tipo de intercambio, esa torre no va a poder entrar por la columna E. Caballo B4 confrontando los caballos, mirándose las torres también. Torre por D2 ha hecho aquí Visianan, torre por D2, esta torre no puede entrar porque el rey tiene muy bien cubierto todas las casillas de entrada. Alfil F4 amenazando a la torre, torre D1 y vemos que ahora los caballos se miran de reojo, torre D8 para que no le doble un peón. Magnus Carlsen a Visianan ha hecho esta jugada, vemos que ahora es obligado porque esta torre está sin defender a torre por D8 y ahora este caballo que estaba amenazado por el blanco para que no le doble este peón puede salir con la captura a la torre. Rey E2 ha seguido la partida. Alfil D6 amenazan, también alfil por caballo, aunque no se sabe si es buena, prácticamente la posición está muy igualada. Caballo C2 ha hecho aquí Carlsen, caballo C6, caballo D4 confrontando los caballos, caballo por D4 jaque, alfil por D4 y Carlsen sigue apretando, está mirando ahora el peón de A7 que lo mueve a A6 y rey D3 centralizando Carlsen este peón, pero bueno, ya se veía lo que iba a suceder aquí. Rey E6 también centralización del rey, alfil E3, rey D5, F3. Vemos cómo ahora Carlsen está poniendo ya los peones, igual que va a hacer Visianan, en las casillas contrarias al color del alfil del bando contrario. B5 ha hecho aquí alfil D2, F5, alfil E1, G6, alfil D2, alfil E7, movimientos ya porque la posición con los reyes en oposición prácticamente es una posición de tablas, alfil E1 y alfil D6. No vale apretar la posición, por ejemplo, con alfil F6, tocando ese peón que está todavía en casillas negras, porque alfil C3, alfil por C3, rey por C3 y alfil C5 y no se puede progresar de ninguna manera en esta posición. Por lo tanto, no es problema que estos dos peones queden en las casillas negras porque siempre tiene Carlsen la jugada alfil C3. Así que alfil D6 ha hecho aquí Visianan y alfil D2 pues se han firmado unas tablas con una posición igualada totalmente. Es bien cierto que Carlsen le ha querido apretar poquito a poco, le ha planteado alguna amenaza y tal, pero el pentacampeón del mundo se ha defendido pues como un tigre de madrás que es y se las sabe todas también porque ya ha jugado muchísimas partidas. De todas formas, ha sido una gran partida. Aquí os dejo dos vídeos que os van a encantar. Id a mirarlos. Nos vemos ahí, no me despido. Eso sí, os mando un saludo para todos, amigos.